Buenos días a todos, bienvenidos a Charlando en GAM, la 29ª edición. Y hoy tenemos aquí una persona muy especial para nosotros, Paco Bisbal. Imagino que la mayoría de vosotros lo conoceréis, pero bueno, para los que no lo conocéis tanto, voy a haceros una pequeña introducción y un pequeño repaso por lo que ha sido su vida profesional. Paco Bisbal es teniente general de la Infantería de Marina, ahora mismo se encuentra retirado. Recibió su despacho hace 41 años. En sus primeros años oficial los desempeñó como piloto naval de helicóptero. Posteriormente estuvo destinado en unidades de infantería de marina, ejerciendo el mando en diversos empleos en estas unidades. Tras esto, en una segunda etapa, después de realizar el curso de Estado Mayor, estuvo destinado en Estados Mayores nacionales e internacionales, donde tuvo el honor de dirigir el mando en bastantes de ellos. Además, ha participado en distintas operaciones en Irak, Haití, Bosnia, donde mandó el contingente multinacional en operaciones bajo bandera de la ONU. Su última etapa como profesional la realiza en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, al que llegó en 2013 como coronel y de la que se despidió el año pasado como teniente general. Actualmente ejerce funciones de asesoría a la presidencia de GAM, además de ser consejero externo en Iberdrola Energía Internacional y ser vocal del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid. Nada más, no os robo más tiempo. Paco, la palabra es tuya. Bueno, pues muy buenos días a todos. Deciros que estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Me encanta venir a Asturias, venir a Oviedo y venir a GAM. Y deciros que llevo año y pico con vosotros y me considero uno de vosotros, así que así lo siento yo. Recibir esta charla como algo que viene de alguien que tuvo una vida anterior y ahora nos centraremos un poco. También saludar a la gente que nos sigue y muy especialmente, me lo vas a permitir, Pedro, que salude a mis compañeros de San Fernando de Henares que sé que me seguían con mucho interés. Así que muy buenos días para ellos también. ¿De qué voy a hablar? Bueno, pues es un tema que yo creo que está de bastante actualidad. La defensa de Europa y la defensa de España. Habéis visto en las noticias todo este tema de la guerra en Ucrania, que si los presupuestos, que si la Unión Europea, que si la OTAN, que si España. Yo voy a tratar de despejaros alguna duda o crearos algún interrogante. Lo que yo pretendo desvelaros es, bueno, cómo está la defensa en Europa y cómo está la defensa en España, si estamos sujetos a algún riesgo en Europa y en España e incluso si corremos algún peligro. Espero que si esto no queda claro, poderlo aclarar. Tenemos un poquito de coloquio después, ¿no? Este es el propósito. Decía un analista de geopolítica muy conocido, Emilio Lamo de Espinosa, que cuando tratamos de hacer un dibujo de geopolítica es muy bueno poner el espejo retrovisor, es decir, mirar un poco para atrás y ver de dónde venimos. Y a mí me gusta empezar mis charlas de esta manera, porque de esta manera podemos comprender mejor algunas de las cosas que están pasando. Entonces yo hago mi primera referencia con esta diapositiva. Como veis, en el año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, nos creamos un sistema de gobierno global con la creación de las Naciones Unidas y la Carta de Naciones Unidas. Digamos que es el marco jurídico que gobierna el mundo y al que todos estamos obligados. El mundo empieza a vivir así y paradójicamente se crean dos bloques. Un bloque liderado por los Estados Unidos, un sistema político basado en la democracia liberal, y un bloque que es el bloque soviético, basado en el sistema comunista. Y la mayoría de los países, como ahí represento, se pegan bien a uno u otro bando. Durante 40 años vemos que no hay grandes conflictos, desde luego no los hay entre los dos grandes polos de estos dos bloques. Sí los hay entre sus proxies, como vemos ahí en Vietnam, en Corea, en guerras en África, en Centroamérica. Sí que las hubo, pero los dos grandes no se enfrentaron y ya veremos después por qué. En 1989 cae el muro de Berlín, lo cual quiere decir que el sistema comunista
se desintegra prácticamente, pierde credibilidad, no tiene éxito. Fue un fracaso, desde luego, porque no supieron mantener esa carrera en el orden económico con el sistema capitalista. Y 2 años después, y aquí empiezan a ocurrir cosas importantes, también la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se disuelve y lo que queda de esto es una serie de repúblicas que son las que están pintadas en colorines y la Federación Rusa es lo que permanece como, digamos, la herencia de lo que era la URSS. Esto era un gigante, como veis ahí, la Unión Soviética tenía 290 millones de habitantes y 22 millones y medio de kilómetros cuadrados. Rusia, sin embargo, y este es un dato importante, quiero que recordéis, se queda con 145 millones, casi la mitad solo. Sin embargo, un país extensísimo, 17 millones y medio de kilómetros cuadrados. Ahí os he pintado la silueta de España para que tengáis una idea de la magnitud que tiene esto que estamos hablando, porque a veces la gente no tiene una idea de esto y es importante verlo. Bien, en estos años, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre es que aquellos países que pertenecían al bloque de la URSS, normalmente en una organización de defensa que se llamó el Pacto de Varsovia, empiezan a perder el interés por estar al lado de la URSS y empiezan a tomar el interés por estar por el bando de la OTAN. La OTAN se crea en el año 49. Y aquí vemos que a partir del año 1999 hay países que se empiezan a unir a la OTAN. Los primeros fueron Polonia, República Checa y Hungría, pero a continuación siguieron todos los demás. Os quiero llamar la atención sobre estos 3 de aquí, que son los 3 repúblicas del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania, porque estos 3 países no es que fueran del Pacto de Varsovia, es que eran parte de la URSS, eran 3 repúblicas soviéticas. Y esto, ya lo veremos después, para los mandatarios de Rusia, que es lo que quedó, pues la verdad es que se les hacía muy duro cosas como estas. Como veis ahí, la OTAN fue creciendo, los últimos en incorporarse fueron Finlandia en el año 2023 y el último Suecia en el año 2024. 2 países que siempre habían sido neutrales, pero ya veremos por qué. Y además ahí están señalados en amarillo países que a partir del año 2007 fueron designados como candidatos para ingresar en la OTAN. Uno de ellos, Ucrania, ahí lo veis. Bien, con carácter global, ¿qué ocurre en el mundo? Por sintetizar un poco, desde el 49 al 91 vemos que el mundo vive con 2 polos, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y como consecuencia de ello, los Estados Unidos están obligados a poner su foco en Europa. ¿Por qué? Porque tradicionalmente son un aliado europeo, han participado en las 2 guerras mundiales, además liderando la defensa de Europa en ambas ocasiones. El enemigo era Rusia, que estaba cerca, y había una ingente cantidad de tropas estacionadas en Europa de los Estados Unidos. A partir del año 91, los Estados Unidos se quedan como líder mundial porque cae la URSS, ya lo hemos mencionado, hay un analista americano, se llama Francis Fukuyama, que habla del fin de la historia, es decir, esto lo que ocurre es que todos los países van a tender a adoptar la democracia liberal occidental como modelo de referencia y vamos a vivir todos en paz en un mundo feliz. Obviamente está equivocado. ¿Qué ocurre? Sobre todo, a partir del año, yo lo dato en el 2010, quizá un poquito antes, empieza a crecer China de una manera espectacular. El crecimiento económico se puso en 2 dígitos, el crecimiento en el orden social también es espectacular, aumenta la clase media casi en 600 millones de personas, hay un desarrollo industrial y urbanístico tremendo y en los últimos años, y lo que es más importante, un desarrollo en el ámbito de lo tecnológico que casi prácticamente sitúa a China a la par e incluso superando las capacidades de las potencias occidentales. Y además, otro tema muy importante,
empiezan a liderar el tema de la extracción y el refinado de minerales estratégicos, como las tierras raras, esto sonará de habérselo escuchado al señor Trump, el litio, el cobalto, el grafito, minerales que son muy importantes para la manufactura de tecnología de última generación. ¿Y qué ocurre con Rusia? Bueno, pues Rusia, a partir del año 91, vive esa primera década que conocemos como la década de la humillación. El país queda prácticamente destruido, económicamente es una ruina, las instituciones no funcionaban, las Fuerzas Armadas quedan totalmente anticuadas y deshabilitadas, una corrupción tremenda, hasta que llega este señor que está aquí en la imagen, el señor Putin, en el año 2000, y empieza un poco a levantar el país. ¿Cómo levanta el país? Pues sobre todo en base a su industria de hidrocarburos, petróleo y gas, y también a su industria militar. No hay que olvidar que Rusia sigue siendo el primer exportador de armas del mundo, por encima de los Estados Unidos. Y después esta foto de abajo a la izquierda también quiero que la tengáis en cuenta, porque a lo largo de todo el periodo, incluso en la década de la humillación, Rusia sigue siendo la mayor potencia nuclear del mundo global. Siguen disponiendo de más de 5.000 cabezas nucleares, 1.600 listas para ser empleadas, cabezas nucleares que tienen una capacidad, yo diría que pueden destruir, con esto se puede destruir el mundo 100 veces. O sea, esto es una capacidad de destrucción impresionante. Bien, ¿qué hace Rusia? Pues Rusia, como digo, empieza a reconstituirse hasta que llega un momento en que no le gusta nada estas cosas que está haciendo la OTAN, según su interpretación, o los países de la OTAN. Lo vemos mejor en el siguiente mapa, que yo titulo ¿Por qué Rusia toma esa iniciativa de atacar a un país vecino, como es Ucrania? Y yo lo radico en 3 razones, fundamentalmente. Primero, para resarcir esa década de la humillación de la que os hablaba antes. El pueblo ruso es un pueblo tremendamente orgulloso. Tienen una tradición imperial, desde Pedro I el Grande, son una potencia, siempre fueron una potencia europea, con vocación europea, es un país cristiano, ortodoxo. O sea, ellos tienden más a eso, y eso ven que lo pierden. Yo recuerdo un comentario que salió mucho en la prensa que hizo el presidente Obama, refiriéndose a Rusia como una potencia regional. Eso enervó a Putin de una manera tremenda, porque era como un insulto muy grande, ¿no? La segunda de las razones es el crecimiento de la OTAN hacia el este. Ahí os he puesto esta línea azul que veis aquí. Estos eran los límites orientales de la OTAN en el año 99. Y la línea roja son los límites orientales de la OTAN en la actualidad. Se ve muy gráficamente cómo la OTAN ha ido ganando terreno hacia las fronteras de Rusia. Y esto lo percibe Putin realmente como una amenaza. Y después hay otros 2 factores muy importantes. La pérdida de masa crítica, que llamo yo. Ya os he mencionado que Rusia se queda prácticamente con 145 millones de habitantes. Esto comparado con China es la 10ª parte, pero incluso con Estados Unidos se han quedado en la mitad, y Rusia ve que le hace falta lo que yo denomino masa crítica para ser una potencia global. Masa crítica, hace falta gente. Los 47 millones de habitantes que tiene Ucrania le vienen muy bien a Rusia si es capaz de hacerse con ella con todas las consecuencias. Esta es otra de las razones. Y después hay otra muy importante. Si veis aquí, el Mar Negro es un enclave estratégico para Rusia porque representa la salida a través de los Dardanelos a los mares cálidos, al Mediterráneo. La principal base naval rusa está en Crimea, en Sebastopol. Si consiguen Ucrania, consiguen dominar
toda la vertiente norte del Mar Negro, y esto para ellos es una cuestión muy importante. Y después hay dos cuestiones que yo llamo de oportunidad, y es que ellos estaban percibiendo a la OTAN como una organización débil. Recordemos que la invasión se produce en febrero del año 22 y en agosto del año 21, es decir, unos meses antes, la OTAN pues lleva a cabo un tremendo fiasco que es la retirada de Afganistán, un teatro donde habíamos estado 20 años comprometidos, con muchas bajas allí, y al final salimos de allí sin conseguir nada. Véase cómo está Afganistán hoy en día. Esto se percibe como un factor de debilidad tremenda por parte de la OTAN que Rusia quiere aprovechar. Hay que recordar, Macron decía que la OTAN era una organización en muerte cerebral en esa época. Pues bien, la cuestión es que los rusos aprovechan el 24 de febrero del año 2022, hace 3 años, un poquito más, atacan. Como veis, hacen un despliegue en todo alrededor de Ucrania, más de 110.000 tropas desplegadas en un despliegue monumental, que algunos, y yo me incluyo, pensaban que era solo una demostración de fuerza. Yo estaba muy equivocado, otros muchos también. Se metieron allí. ¿Cuál era su idea? Su idea era meterse en una operación relámpago aquí en Kiev, en la capital, tomar la capital en cuestión de una semana no más, derrocar al gobierno, poner un gobierno títere y hacerse con el control de Ucrania en menos de un mes. Obviamente, esto no les salió bien. ¿Por qué no les salió bien? Porque había un apoyo occidental intensísimo desde el mes de octubre del año anterior. Esto lo sabe poca gente. Sobre todo en medios de inteligencia, en medios de comunicaciones, incluido satélite, y en apoyo de las grandes tecnológicas. Hablo de Starlink, hablo de Google, hablo de Microsoft, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó a continuación? ¿Cuál fue la reacción de las potencias occidentales? Sorpresivamente, esta organización que estaba, según Macron, en muerte cerebral, reacciona de forma muy positiva. Primero, desde el punto de vista político, con unanimidad en la condena y en el apoyo a Ucrania, que es muy importante. Segundo, militarmente, ya que se planea y se pone en marcha un despliegue monumental en el este de Europa, aquí lo tenéis representado, donde España tiene tropas, en Eslovaquia, y estoy mirando a Rosa, porque ella sabe por qué, en Eslovaquia y en Letonia, y también Fuerza Aérea en Rumanía y en Lituania. Y después, muy importante, también aquí os he puesto una gráfica que representa, no sé si se puede ver, los porcentajes con respecto al PIB de inversión en defensa de cada país. En el círculo más clarito está lo que tenían en el año 2014 y en el círculo más oscuro el del año 24. Como veis, la mayoría de los países aumentan desde ese momento que se produce la invasión, aumentan su presupuesto, y sobre todo los países del norte, las repúblicas bálticas, Polonia y todos los del este. También podéis ver que ocupamos un poco honroso último lugar aquí, con el 1,28% del PIB, que es lo que dedicamos nosotros a defensa. Después hablaré un poquito más de esto. Hay otra cosa importante que pasa en el año 22, se produce la cumbre de la OTAN en Madrid. Os sonará, de hace 3 años se produjo un revuelo tremendo, se emite un documento estratégico muy importante, que es un concepto estratégico. Este tipo de documentos se renuevan cada 10 años más o menos, y aquí, en este documento, se identifica como enemigo número 1 y principal, por encima de todo lo demás, a Rusia. Pero muy seriamente, porque yo creo que aquí esto no terminamos de creérnoslo muy bien. Después pasaremos también un poco a esto. Esto por una parte. Y por otra parte, se urge a los países a invertir más en defensa, porque se es consciente de que como estamos, no estamos bien.
La Unión Europea también toma medidas más en el orden económico y político, también tratando un poco de poner en marcha su maquinaria militar, que nunca ha funcionado bien. Un embajador amigo mío decía que si la OTAN la podemos considerar una organización carnívora, la Unión Europea sería una organización vegetariana. Yo creo que esto describe un poco lo que quiere decir, ¿no? ¿Y qué ocurre? Llegamos 3 años más tarde a esta situación. Los rusos obviamente tuvieron que cambiar el plan, se centraron en la parte del este. ¿Por qué se centran en la parte del este y en Crimea? Porque ahí es donde reside la población rusófila, de afición a los rusos. Y entonces, obviamente, es más fácil operar ahí que operar en otros sitios. Y vemos que hay un frente que está prácticamente estabilizado, con pocas variaciones, que transcurre por aquí, no coincide exactamente, estos son 4 provincias de una región que se llama el Donbass, no coincide prácticamente con las 4, pero ya empieza a hablarse en las negociaciones que esto es prácticamente lo que hay que ceder a Rusia, cosa que los ucranianos no querían ni escuchar hablar de ella al principio de la guerra, pero ya se ve como una posible solución. Bien, en este orden de cosas estamos en el año 25 y aparece el señor Trump como presidente, con unas políticas que todos conocemos, pero que sobre todo en el plano de la seguridad lo que es más importante es que él dice que eso de estar en Europa militarmente que se ha acabado, que los Estados Unidos gastan mucho dinero. Hay que recordar que los Estados Unidos asumen prácticamente el 65% de lo que es el gasto de lo que cuesta la OTAN, 65% ellos solos. Y parte del esfuerzo, hemos visto antes, este despliegue militar está basado en los Estados Unidos. Tienen 2 brigadas que van rotando y nosotros poniendo cositas más pequeñitas, sobre todo nosotros los españoles, los demás también. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si los americanos dicen que se van a comprometer poco en Europa, pues nosotros nos tenemos que espabilar. Aquí cito la carrera con China por los recursos críticos, que es una cosa muy importante, y donde se le ve a Trump el plumero porque ya lo dice por activa y por pasiva. También dijo que iba a parar la guerra en 24 horas, cuestión que no ha sido verdad. ¿Qué hace el presidente Trump? Lo primero que hace es humillar a Zelensky. Lo vimos todos el 28 de febrero. Prácticamente le culpa a él de la guerra, cosa que nadie se explicaba. ¿Y qué es lo que perseguía? Lo que ha conseguido, un contrato ventajoso para explotar las tierras raras de Ucrania, encima sin dar suficientes garantías de seguridad, lo cual me parece una barbaridad que yo creo que tendrán que modificar no a mucho tardar. Y sin embargo, vemos que hace una aproximación, no voy a decir amistosa, pero sí un poco de paños calientes con Putin y con los rusos. Y aquí es donde yo veo el peligro. Y me voy a parar un poco en esto, porque si este conflicto finaliza, o esta guerra, sin eufemismos, si esto termina dando la idea de que los rusos salen ganando algo, hemos hecho una mala inversión en Europa. Estamos diciendo que ese libro de reglas, ese orden que nos dimos en el año 45 con las Naciones Unidas no vale para nada. Si tú eres más fuerte que tu vecino, vas allí y coges lo que quieres porque tienes la fuerza para hacerlo. Y esto es exactamente lo que han hecho los rusos. O sea que darle carta de naturaleza a esto es muy, muy peligroso. Peligroso. Hay que saber también que Rusia ha sabido subsistir con una economía de guerra muy bien planificada, con el apoyo fundamentalmente de China, también de Irán y de otros países que son, digamos, aliados o semi-aliados, y que además se está reconstituyendo militarmente de una manera tremenda. Es decir, ellos están acabando esta guerra, pero ellos se están preparando para algo más. Y hay informes muy creíbles que lo dicen así. Y esto a mí me infunde mucho respeto
por no decir otra palabra. Los países del Báltico están muy, muy, muy intranquilos. Sobre todo las 3 repúblicas bálticas, ya he dicho por qué. ¿Por qué? Porque eran parte de la URSS y Putin las ve como algo suyo y hemos dicho que está buscando masa crítica. Luego, cuidado con esto. Y además, ahora os enseñaré un mapa, ahí hay una pequeña provincia, pequeñita rusa, que ha quedado entre Polonia y Lituania, que se llama Kaliningrado, que están totalmente aislados y tienen costa al Báltico. Ojo, que también esto es peligroso. Entonces, como digo ahí, ¿qué hacemos? Lo voy a explicar con 2 imágenes. Lo vais a entender muy rápidamente. Un lobo. Aquí en Asturias se conoce bien al lobo, ¿eh? No lo voy a descubrir yo. El lobo, un bello animal, en contra de lo que parece deducirse de la foto, es un animal poco pendenciero. Es un animal que convive bastante bien en su manada. Mediante símbolos y señas establecen su jerarquía. ¿Y por qué no es pendenciero? Pues no es pendenciero porque tiene estas cosas aquí, que se llaman colmillos y que se enseñan unos a otros. Y enseñándose los colmillos se están diciendo, ten cuidado con lo que me haces porque yo te puedo hacer mucho daño. Y eso es lo que precisamente, y fijaros que esto viene de la naturaleza, no lo ha inventado el hombre. Esto se llama disuasión. Funciona en el reino animal y también funciona en las relaciones internacionales. Es lo que nos permite que en un momento dado no haya esa pelea. Lo entendemos claramente con la siguiente imagen. Es casi igual de grande que el lobo. Incluso hay algunas que pesan más. Sin embargo, ellas no tienen colmillos. Y en un enganche entre una oveja y un lobo, todos sabemos lo que pasa. Este es el concepto de la disuasión. Creo que queda bastante claro. ¿Y cuáles son nuestros dientes? Pues aquí están nuestros dientes. Estos son, o nuestros colmillos, mejor dicho. Estos son los mejores colmillos a los que nos podemos asir, los de la OTAN. ¿Por qué? Porque es una organización militar que está fuertemente consolidada. Son 32 países miembros ya, nosotros formamos parte de eso. Pero hay que formar parte de este club en condiciones. Aquí habrá mucha gente que sea socio de un club de tenis o de deporte o lo que sea, pero hay que pagar la cuota, ¿sí o no? No se puede ser miembro de un club e ir de gorrón, que es lo que nos está llamando el señor Trump. Aquí veis que están empujando ya al 5%. El señor de en medio es el secretario general de la OTAN, Rutte, un holandés, que él ya empieza a hablar del 3%. Y nosotros, oye, que se había prometido el 2% en Cardiff en el año 2014, todos los países comprometieron el 2%, y nosotros al final dijimos, bueno, llegamos en el 2029, hasta que hace unos meses el ministro Cuerpo se fue a pasarse un fin de semana allí por Washington, lo agarraron por la pechera y cuando vino dijo, vamos a hacer un plan y vamos a subir al 2%. O sea que esto funciona un poco así. ¿Tenemos más colmillos? Sí, tenemos otros colmillitos, un poquito más pequeños, pero que se están espabilando. ¿Y se están espabilando por qué? Porque se están dando cuenta de que, perdón, una cosa importante, que no lo he mencionado. La OTAN se regula por el Tratado Atlántico. El Tratado Atlántico tiene 2 artículos muy importantes. El 3, que es poco conocido, que dice que todos los Estados miembros pondrán todos los medios disponibles y necesarios para dotarse de su propia defensa. Ojo. Y el 5, que dice que si un ataque contra uno de los miembros es considerado como un ataque contra todos ellos y, por tanto, todos los demás tienen que asistir en su ayuda. La Unión Europea tiene algo parecido, que es el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa, pero es un poquito más light, porque dice que en caso de que un Estado miembro sea atacado, todos los demás tienen que ayudarle respetando sus políticas de defensa, con lo cual ahí
tienes una vía de escape que no sé yo si es buena o no. Sí es cierto que hemos escrito en la Unión Europea un libro blanco de la defensa, ya existía la brújula estratégica, nos estamos poniendo las pilas. Antes de ayer aprobaron la disposición de un fondo de 150.000 millones de euros para préstamos blandos para cuestiones de defensa, buscando ¿qué? Dos cosas. Primero, adquirir capacidades que estén a la altura del siglo XXI y después conseguir autonomía tecnológica y estratégica. Primero tecnológica, es decir, producto hecho en Europa y no tener que depender del producto americano, el producto israelita o de otros sitios. Actualmente, para que os sepáis, en Europa el poderío militar, el 80% se adquiere fuera. Y esto nos hace extremadamente dependientes, entre otros, de los Estados Unidos. Y esto es un riesgo que no podemos asumir. Ten en cuenta, un avión de quinta generación, como puede ser el F-35, es como un ordenador gigante muy grande con dos salas. Es decir, requiere una actualización cada cierto tiempo, y si esta actualización te la están dando desde el otro lado del Atlántico y le dan al botón, pues te quedas con el avión en el suelo, así de claro. De estas cosas estamos hablando. ¿Qué no tenemos en la Unión Europea? No tenemos dos cosas muy importantes. Las estructuras de mando, los cuarteles generales para mandar operaciones militares de gran envergadura, esto lo tiene la OTAN, pero no lo tiene la Unión Europea, ni tiene capacitadores estratégicos, como pueden ser medios satélites, medios de detección de inteligencia, transporte estratégico. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de los Estados Unidos. La solución que yo propongo, y dado que ahí veis en el mapa, hay un mapa de la Unión Europea, países de los 27 de la Unión Europea, 24 son miembros de la OTAN. Los 4 que no lo son Irlanda, Austria, Chipre y Malta, que no son los países más potentes de Europa. Yo creo, y esto ya es una aportación personal, yo creo que en el ámbito de la OTAN y sobre todo por parte de los Estados Unidos no estaría o no verían con malos ojos el hecho de que adoptáramos o tomáramos prestadas algunas capacidades y capacitadores de la OTAN para actuar de forma autónoma con los países en el ámbito europeo. Esto ya se ha hecho con anterioridad, con los acuerdos Berlín Plus en el año 2002-2003, para poner en marcha alguna operación, como la operación Altea, en la cual yo he participado, por cierto, pero la estructura de mando era prestada de la OTAN. Bien, ¿y en España qué? ¿Cómo andamos de colmillos en España? Pues de colmillos andamos regular. Y yo aquí voy a ser, no sé si estamos en Chatham House o no, pero yo voy a ser muy franco. En primer lugar, pasa una cosa, y es que la cultura de defensa en España es bastante pobre, la cultura estratégica, vamos a llamarlo así, por razones que, si queréis, las explicamos después en el coloquio, pero tienen mucho sentido. Fijaros, esta es una encuesta muy reciente. Fijaros el enunciado de la pregunta y la respuesta. En tu opinión, ¿el presupuesto se dedica en España a la defensa es? Bueno, pues el 55% del conjunto piensa que o es adecuado o es excesivo. Y solo un 37% dice que es insuficiente, pero paradójicamente el 63% de la población cree que España no está preparada para una guerra. Entonces digo yo, porra, si creemos que no estamos preparados, lo más lógico sería pensar en apoyar más el presupuesto para dotarnos mejor. Y encima, fijaros, en la segunda dice que la defensa ya es la mayor preocupación de los europeos, pero aquí en España no estamos en esas cosas, no nos preocupa. Pero a mí sí me preocupa, y por eso es lo que trato de transmitiros en esta sesión. ¿Cómo estamos realmente? Pues estamos mal. ¿Por qué estamos mal? Mirad, esta es la evolución del presupuesto en España. Las cifras están en miles de millones. Venimos del año 2014, fijaros, 7.600 millones, que diréis,
porra, es una cantidad importante, depende con qué lo comparemos. Claro, aquí está esta cuestión. Hemos venido a lo largo de estos años con un presupuesto de defensa que era para nosotros de supervivencia. O sea, no nos llegaba ni para mantener el material. Esto es una empresa de maquinaria, se entiende muy bien. Hay que invertir para que la maquinaria esté en condiciones. Si la maquinaria no está en condiciones, no puedes trabajar. Bueno, esto es lo que nos pasaba a nosotros. Casi el 70% del presupuesto durante muchos años se iba en el capítulo 1, que quiere decir en pagar los sueldos de las personas, porque eso no lo puedes evitar, eso lo tienes que meter ahí. Bien, a base de insistir y a base de que los rusos invadieran Ucrania, si veis ahí, conseguimos subir un poco y en el año 22, que es el último presupuesto que está aprobado en los presupuestos generales del Estado, llegamos casi a los 13.000 millones. Este es el último presupuesto que hay aprobado, porque leeréis muchas cosas en la prensa, muchas que no son verdad. En el año siguiente, 23 y 24, se consigue aumentar un poco esto a base de parches, como digo yo, porque no hay presupuesto, el presupuesto se ha prorrogado. Fondos de contingencia y transferencias de crédito de otros ministerios. Llegamos casi a los 15.000 millones. Eso es lo que hemos gastado el año pasado. No 19.000 como nos están poniendo a la prensa. No es cierto. Hemos gastado, estos números son buenos, os lo puedo asegurar. Y en el 25, ¿qué pasa? Esta cosita verde aquí es lo que ha salido en la prensa estos días, cuando nos han dicho, tenéis que subir al 2%. Pues hacemos un plan que se cocina de forma rápida e improvisada, mi opinión, un poco chapuza, y además esto no está gestionado por quien lo tiene que gestionar, que es el Estado Mayor de la Defensa, sino que esto viene de Moncloa, y nos meten 10.471 millones. Y encima hay que escuchar cosas como, bueno, de estos 10.000 millones, solo 2.000 van a ser para capacidades militares, porque, como dijo, me vais a permitir, no se trata de más fragatas y más tanques, perdón, pero sí, se trata de más fragatas y más tanques. Pues claro que sí, porque si no, estamos como estamos. Aquí tenéis los números, he puesto el 2% del PIB del 25, son unos 32.000 millones, ¿vale? Para que os situéis en contexto. El 3% que nos lo van a pedir, la cumbre OTAN es en 3 semanas, el 24 y 25, son 48.600 millones y el 5, 81.000 millones. O sea, estamos hablando de cosas muy gordas. ¿Cómo están los países? Me gusta a mí la frase de países de nuestro entorno. ¿Cómo están? Bueno, ahí lo tenéis. Estas cifras ya están anticuadas. Así es como están ahora, pero todos han declarado ya que van a ir por lo menos al 2,5. Es decir, Alemania está en 55.000 millones, se va a poner en los 75.000, 80.000, Francia 3/4 de lo propio, Italia ya lo ha dicho, la señora Meloni, en fin, ahí lo tenéis. Bueno, nosotros, España se supone que es la 4ª potencia de Europa, después de Francia, Alemania e Italia, se supone que vamos nosotros. Si van a venir los polacos y nos van a comer la tostada en esto, yo creo que vamos mal. Y hemos hablado de Rusia, pero es que España además tiene más cosas. España, como digo yo, es un país que geoestratégicamente es muy exigente. ¿Por qué? Primero, somos una península, lo cual quiere decir que tenemos una frontera marítima muy extensa, más de 6.000 kilómetros de costa. El 80% del comercio, de lo que llega a España, llega por vía marítima. Además, tenemos 2 archipiélagos, uno de ellos en las costas africanas y a 1.400 kilómetros de distancia, que tenemos la obligación de proteger y de salvaguardar. Somos un país de paso de África para Europa, lo estamos viendo, pero es que encima la situación de África es dramática. África, dicen los expertos, que en cuestión de 20 años va a duplicar la población. Tienen 1.250 millones de habitantes ahora. 1.250 millones, se van a poner en 2.500 millones en el año 2045 más o menos. Y encima, en unos países tremendamente pobres, ahí os he pintado la franja del Sahel,
donde están los países más pobres del mundo, como puede ser Níger o Chad, incluso Mali, y donde tienen los índices de natalidad más altos del mundo también. En Mali y en Níger el índice de natalidad se acerca mucho a los 7 hijos por mujer. Tener una idea, con rentas per cápita que no llegan a los 800, 900 dólares. Es decir, el diferencial económico que hay entre Mali y España es de 1 a 40. ¿Qué ocurre? ¿Qué provoca esto? Provoca desorden social, provoca tráficos ilícitos, provoca el terrorismo que está irrumpiendo de una manera extraordinaria y, sobre todo, migraciones descontroladas. Yo hablaba antes con Roberto. Rodrigo, pero si yo sabía que era Rodrigo. Hablaba con Rodrigo, digo, esto es la punta del iceberg. O sea, esto es que estamos viendo, ¿no? Este año llegaron a Canarias 50.000 inmigrantes. Es la punta del iceberg. Lo que está por venir, no podemos imaginar el calibre que tiene. Y para terminar de arreglar esto, resulta que nuestros vecinos del sur, Argelia y Marruecos, están a la gresca. No ahora, llevan 30 años con la frontera cerrada y 3 años sin embajadores, sin relaciones diplomáticas. Y encima os he puesto ahí lo que han gastado en defensa el año pasado, el año 24. O sea, 23.000 millones, mucho más que nosotros, Argelia y Marruecos, que es un país pobre a nuestro lado, está gastando 12.300 millones. Bien es cierto que se están armando uno contra el otro, por aquello de los colmillos del lobo, que también les puede funcionar. Ahora bien, si se produce una diferencia o un conflicto entre estos dos países, las consecuencias nosotros las vamos a ver muy, muy de cerca. Esto puede ser desastroso para nosotros. Recuerdo que el primer país extranjero inversor en Marruecos es España, por encima de Francia. GAM está allí, sin ir más lejos. O sea que esto lo tenemos que mirar muy de cerca. Pues, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son los colmillos que necesitamos y la actitud que necesitamos? Bueno, posiblemente esta sea la que tengamos ahora. Y la actitud y los colmillos están muy bien, pero recordar que en defensa el tamaño importa. Por tanto, esto nos tiene que hacer ver que necesitamos un presupuesto de defensa. No quiero aludir a una cifra concreta, aunque ya he mencionado dónde está el margen de entre el 2 y el 5%, pues imaginaros por ahí. Pero necesitamos, en primer lugar, recuperar capacidades militares que hemos perdido. Os pongo un ejemplo. Tuvimos que dar de baja un portaaviones en la Armada porque no había dinero para mantenerlo, para hacerle las obras de modificación. Y no tenía ni 20 años de vida en servicio, cuando un portaaviones tiene que durar 35 o 40 años. El Príncipe de Asturias, lo recordaréis. Hemos mandado hangares a carros de combate, que después ha habido que rehabilitarlos por mandárselos a los ucranianos. Cosas de este estilo. Aviones de patrulla marítima, en fin, hemos perdido muchas capacidades que son esenciales para la defensa. Lo que tenemos se nos ha quedado viejo, porque es que no teníamos dinero para mantenerlo, no teníamos y no tenemos dinero para mantenerlo, y esto es muy importante. Y en tercer lugar, tenemos que ponernos a la altura de los posibles competidores, invertir en programas. Un programa de defensa es muy costoso en dinero y en tiempo. Si yo ahora saco un papel de Estado Mayor diciendo voy a crear esta fragata con el primer documento, la fragata no va a estar navegando hasta dentro de 15 o 18 años muy seguramente. Y con un avión pasa exactamente igual. ¿Esto qué quiere decir? Que esa financiación tiene que empezar y hay que apoyar a las empresas a financiar en las fases de diseño, porque ellos, al no ser producción, no tienen retorno. Y si no tienes una cobertura institucional por parte del Estado, pues es imposible. Entonces, como digo yo ahí, no es que me haga falta que me digan, vale, pues el año 25 te voy a dar, como han dicho ahora, 30.000 millones y vamos a estar en el 2%. Digo, vale. ¿Y el año 26 qué voy a tener? Como no tenga una ley, y esto lo demandamos, venimos demandando hace muchísimo tiempo, una ley
que nos blinde nuestro presupuesto de tal manera que podamos repartirlo a lo largo de los años, poder financiar los programas militares, vamos siempre parcheando. ¿Qué ha pasado en el pasado? Pues estos programas tan costosos, ¿qué se hacía? No hay presupuesto, no hay dinero. Alargo el programa y disminuyo la cuota, pero esto no te resuelve el problema de la defensa. Parece que soy un poco pesimista y la última transparencia no pretende ser pesimista. ¿Por qué? Porque creo que las Fuerzas Armadas, y aquí me refiero al personal, es el mejor activo. Hemos conseguido tener un grandísimo prestigio. Las Fuerzas Armadas son la institución más prestigiosa de España ahora mismo y yo creo que es por el trabajo bien hecho de los militares, y yo me incluyo ahí porque estoy muy orgulloso de mis 44 años de servicio. Tenemos prestigio internacional y tenemos prestigio nacional. No se puede hacer más con menos. Hemos estirado la goma hasta no podéis imaginaros dónde. ¿Qué ocurre? Ese prestigio lo hemos ganado fuera, pero hemos estado actuando fuera en operaciones de baja intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Baja intensidad, Rosa. Mantenimiento de la paz, donde no hace falta comprometer a las unidades. Claro, lo que hay que preguntarse es, si vienen mal dadas, ¿qué pasa? Pues si vienen mal dadas, no nos iría tan bien. Como digo, ahí hay que aumentar efectivos, ya están en ello y me consta, porque con lo que tenemos no nos basta. Creo que habría que hacer una distribución un poquito más equilibrada por ejércitos. Ya he apelado a la condición marítima de España. Creo que la Armada no da abasto y el Ejército y el Aire tampoco. Es decir, repartir un poco mejor y después hay que ajustar una serie de normas y tal que no nos permiten funcionar demasiado bien. Si alguien tiene curiosidad, en el coloquio lo podemos hablar. Y no me extiendo más porque creo que me he extendido demasiado. Así que si no os he convencido, me podéis preguntar lo que sea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paco, por tu ponencia, muy interesante y más en los tiempos en los que corren, ¿no? Como decía Paco, estamos invitados todos a hacer alguna pregunta, dudas, sugerencias. Os invitamos desde Charlando como un formato que es abierto para todos. Y nada, el micro es vuestro. Si alguno tiene alguna duda, pues lo paso. Aquí. Muy interesante, Paco. De hecho, yo coincido en la mayoría y en el pesimismo. Entonces, aquí hay una cosa que es, ¿tú qué posibilidades ves de que haya un conflicto armado real en Europa? Que es, yo creo, el gran miedo de que esa guerra de Ucrania se extienda. Tony, creí que me ibas a preguntar por los dineros. No, eso ya luego tomando un café y hablamos de lo que quieras, pero no, aquí no va, esto no va, el dinero ya sabemos. Sí, sin broma, muchas gracias porque sabía que esto es una pregunta lógica. O sea, cuantificar en un porcentaje las probabilidades de un conflicto es muy aventurado, porque ya dije durante la intervención que si alguien me hubiera preguntado, de hecho lo hablábamos, si Rusia iba a invadir Ucrania o no, yo decía que no. Decía que no, ¿por qué? Digo, porque los rusos tienen mucho más que perder que ganar. Pero claro, esto era una visión desde esta parte, desde la otra parte lo veían de otra manera y al final se metieron. Entonces, ahí, y ha salido mucho en prensa, hay dos informes de inteligencia, uno alemán y otro danés, que dan mucha credibilidad a la posibilidad de un ataque ruso en los próximos años, y hablan de una horquilla de 3 años, sobre algún sitio del Báltico. Y ahí no están exentas ni las 3 repúblicas ni Polonia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, como he dicho, son países OTAN e Unión Europea, los 4 que he mencionado. Y eso nos vincula y nos obliga, porque ya he dicho que en el ámbito de la OTAN un ataque contra uno es considerado un ataque contra todos. Y encima, ¿qué ocurriría? Lo que yo creo que ocurriría, sobre todo si sigue Trump como presidente, que va a decir, vale, han atacado a la OTAN, yo apoyo, yo contribuyo, yo facilito, pero mi foco está en otro lado, chicos. Ahora los europeos tenéis que espabilaros y resolver el problema. Eso es lo que yo creo que puede pasar, que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado confiando en el americano. ¿Qué será la segunda que tenía?
Si tú crees que Trump, que con el carácter histriónico que tiene, podría llegar a un punto de cambio cromos con este amigo ruso que tengo y Europa que se arregle. Mira, muy buenas preguntas las dos. Sí, no, Tony, de verdad. En la última conferencia que di, recordarás que yo ponía una imagen del presidente Nixon haciéndose una foto con el presidente chino. Estoy hablando de principio de los 70. ¿Y por qué fue Nixon a China, país comunista, cerrado y tal? Porque decía Kissinger, que es un diplomático americano que murió hace un año con 100 años, decía que no hay peor situación geoestratégica, para los Estados Unidos que una alianza entre China y Rusia, ¿vale? Entonces Nixon, estoy hablando de hace muchos años, se coló allí para tratar de hacer esa separación. A mí me daba la impresión, con esta aproximación de Trump a Putin, que estaba tratando de hacer lo mismo, porque sabéis que China y Rusia tienen una alianza estratégica y que lo que está tratando es de separar, porque no le interesa nada que Rusia vaya al bloque chino. Mi opinión es que la vocación de Rusia es europea, es un país cristiano, es un país europeo, ya lo he señalado, con vocación imperial y que se aproxima mucho más un ruso a lo que es un polaco que a lo que es un chino, obviamente, y eso hay que tenerlo en cuenta también. Yo creo que en el término de los años, en un medio plazo, y estoy hablando a lo mejor dentro de 15 o 20 años, Rusia estará de este bando y posiblemente China sea un enemigo más serio. No he mencionado el potencial militar chino, pero ha aumentado a la misma velocidad que todo lo demás. Es decir, se están gastando aproximadamente un tercio que los Estados Unidos. Estados Unidos, el presupuesto de Estados Unidos, que no he mencionado, son del año pasado 900.000 millones de dólares. 900.000 millones de dólares. Aquí estamos hablando de 10.000 para nosotros, 20.000, no, 900.000. Y los chinos, 300.000. O sea que son cantidades muy importantes. Muchas gracias. Si alguien más tiene por ahí alguna pregunta. Tenemos alguna desde el streaming, ¿vale? Que te voy a leer textualmente, de Pilar Rivera. Dice Pilar: entiendo que se ha avanzado mucho en la Unión Europea y que los países lo último que quieren perder es su autonomía en cuanto a defensa y exteriores. ¿Crees que en algún momento se llegará a materializar la Unión completa? ¿Esto haría que tuviéramos una defensa más segura para todos los países? Bueno, muchas gracias, Pilar. Muy interesante la pregunta también. O sea, la Unión política completa, yo creo que es muy difícil con 27 estados. Y la Unión o la capacidad de generar, digamos, que también se ha debatido, un ejército europeo requiere una unidad política. Esta es la manera de conseguir verdadera autonomía, pero yo lo veo hoy por hoy, lo veo muy difícil y sobre todo que no es una cosa que se pueda conseguir de hoy para mañana. Esto requiere una inversión que nos va a costar una serie de años. ¿Por qué? Pues porque la tecnología se tarda tiempo en desarrollar y los programas militares, como he señalado, se tarda tiempo en ponerlos en marcha. Entonces, claro, ¿qué es la Unión Europea? Sí, lo estamos viendo con todo. O sea, tenemos capacidad de decisión en algunas cuestiones, pero muy limitada. Y después pasa otra cosa, y es ¿dónde pongo la raya de la cesión de soberanía de cada país en beneficio de la soberanía del conjunto? Os pongo un ejemplo. España, imaginaros que se decide crear este ejército conjunto y nos dicen, bueno, tenéis que contribuir con tanto y tenéis que invertir pues en transporte terrestre, en helicópteros y no sé qué. Y dices tú, oiga, que yo tengo unos vecinos tal, yo quiero aviones y defensa aérea también. Ah, no, esto ya me lo van a dar los alemanes. Cuidado. O sea, aquí hace falta un equilibrio entre lo que es la soberanía propia
y la soberanía del conjunto. Un equilibrio que es muy difícil de conseguir porque toda cesión de soberanía supone renunciar a una capacidad y tomar esa decisión de renunciar a una capacidad que puedes necesitar para defenderte cuando estás solo, porque hemos dicho que los dos pilares de la defensa es cuando estás solo, disuasión y defensa, y cuando estás con los aliados en las organizaciones internacionales, pero cuando estás solo no van a venir a echarte una mano, ¿eh? Es tu problema. Tenemos un problema en Canarias, que ayer leía que se ha hecho una concesión a una empresa israelí para explotar los fondos marinos ahí enfrente de las costas del Sáhara Occidental. Pues no sé, nosotros parece que estamos mirando por otro lado, pero esto puede provocar cuestiones serias y ahí no nos va a venir a ayudar nadie. O sea que esto hay que tenerlo claro. Muchas gracias, Paco. Tenemos otra pregunta. Esta es de Diego García Pastor. Diego. Y nos hace el siguiente comentario. Dice: he visto estadísticas sobre el deseo de la población en el Reino Unido de defender su país en caso de guerra y apenas alcanza el 11%, mientras que en el otro lado Finlandia alcanza el 78%. Asumo que en España el dato está más cercano al de Reino Unido que Finlandia, como antes comentabas. Me gustaría saber tu opinión al respecto y qué debe hacer un país como España para elevar ese grado de concienciación de su población para entender la importancia de la defensa. Muy bien. Muchas gracias, Diego, y muy buena pregunta. Al Reino Unido le pasa parecido a España. Decía antes que la falta de cultura estratégica o este poco apego por las cuestiones tenía su motivación. Bueno, el Reino Unido son una isla que no ha invadido nadie. Por tanto, estuvieron a punto en la Segunda Guerra Mundial, desde luego tuvieron mucho bombardeo, pero no ha habido invasión con botas en el suelo, que es una cosa muy importante, a diferencia del resto de Europa. En la Segunda Guerra Mundial ahí hubo un trasiego a los polacos, para acá, para allá y para allá. Por eso están como están, con los ojos como platos. Esto es una cuestión. Yo creo que en España pasa parecido, pero encima peor. ¿Por qué? Porque España, no nos invade nadie desde Napoleón en la Guerra de Independencia. Han pasado ya más de 200 años y esto se olvida mucho. Además, no hemos participado en ninguna de las dos guerras mundiales, lo cual nos puso en una zona de salvaguarda, digamos. Y encima, el último recuerdo que tenemos de una guerra es una guerra civil, que es un episodio nefasto para cualquier país y para nuestro tema. Y encima terminamos la guerra civil con una dictadura militar. Digo, con estos ingredientes, ¿quién va a tener apego a lo militar en España? Es lógico que cuando empezamos los años de democracia, pues se viera lo militar un poco como una cosa que quiero pasar de esto un poco, ¿no? Pero efectivamente, y la segunda parte de la pregunta es ¿cómo mejorar esto? Yo creo que la cultura estratégica del ciudadano tiene que empezar desde pequeño. Esto hay que empezar a comprenderlo en el colegio, en los institutos, en la universidad. Ya cuando somos personas formadas y tal, llegamos un poco tarde a esto. Esto en otros países pasa, sí. Primero, sentir ese orgullo de pertenencia a una nación y después saber identificar, como digo yo, cuál es el plan de España. ¿Alguien sabe cuál es el plan de España? ¿Qué posición queremos ocupar en el mundo? ¿Lo sabemos? ¿Nos lo han enseñado en algún sitio? Pues no. Bueno, la Unión Europea está, pero ¿dónde están nuestros intereses? ¿No? Decían los británicos, dicen que un país no tiene amigos ni enemigos, que lo que tiene son intereses, y yo creo que tiene razón. Pero es muy importante saber dónde están nuestros intereses. ¿Están en Iberoamérica? Oye, lo tenemos abandonado, Iberoamérica, ahí, las políticas que hemos hecho ahí son malas. África, tal. En fin, identificar que somos una nación que tiene un propósito y que queremos ocupar una posición en el mundo. Yo decía, somos la cuarta potencia en Europa. Bueno, pues tenemos que estar a la altura y tenemos que saber jugar ese papel, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y esa cultura hay que crearla desde pequeños.
Sin duda, gracias Paco. Tenemos una breve pregunta más. Vamos a tratar de acortar un poco las respuestas, que vamos un poco pillados de tiempo y luego me echan la bronca a mí. Kini Mostaza pregunta que si crees que Rusia y Europa llegarán a tener un tratado o acuerdo de comercio y defensa. Yo creo que sí, creo que lo he mencionado. Yo creo que sí, pero no será inmediato. Yo creo que para sanar esto hacen falta unos cuantos años. Fijaros, os pongo un ejemplo que puede... La Segunda Guerra Mundial acaba en el año 1945, ¿vale? Bueno, pues Alemania ingresa en la OTAN 10 años más tarde, en el año 1955. Parece increíble, era el enemigo, vamos, que habían arrasado Europa. Bueno, pues 10 años más tarde forman parte de la OTAN. O sea, que no os va a decir que Rusia puede ser parte de la OTAN dentro de 15 años, ¿no? De hecho, se creó un Consejo OTAN-Rusia en el año 2002 y tuvieron una aproximación, venían a las reuniones, participaban y tal. Yo no lo descarto, por supuesto que no. David Terrón tiene la siguiente pregunta. Paco, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje geoestratégico a lo largo de tu carrera? Gracias, David, por la pregunta. Pues yo no creo que se pueda concretar en uno, pero sí os voy a hablar de mi experiencia en la guerra de Irak, porque fue una experiencia que me marcó. Yo llegué a Irak justo después de que terminara la campaña terrestre, en el año 2003, y un país que estaba absolutamente destruido y donde todas las instituciones se habían desbandado, no había ejército, no había policía, no había guardia de fronteras, no había absolutamente nada. Y además llegamos allí con la misión que nos encargaron, donde yo estaba, de crear otra vez unas fuerzas armadas. Aquello fue tremendo, tremendo, tremendo. Y yo pasé allí 6 meses que realmente me marcaron. No sé si el marcaje fue en el orden de la geopolítica, pero desde luego sí que lo fue profesional y personalmente también. Muchas gracias, Paco. Y por último, David Burger nos dice: enhorabuena lo primero, Paco, muy interesante la exposición. Y la pregunta es, ¿crees que si en virtud de las negociaciones que se están llevando a cabo, Ucrania cede finalmente los territorios del Donbass a Rusia o una parte importante de ella ayudará a detener la guerra? Gracias. Bueno, no es que crea que va a ayudar a detener, gracias David, y un saludo también, sé que me estáis siguiendo ahí en Madrid. Esto no solo va a ayudar, yo creo que es una precondición para que acabe la guerra. Se ha puesto muy claro, los rusos lo hablaban desde hace tiempo y Zelensky, que no quería escuchar hablar de esto, ya se le escucha hablar de ceder esto. Pero yo creo que esto requiere una contrapartida también, es que hay que darle a Ucrania garantías de seguridad. O sea, no se puede hacer salir a Ucrania de esta guerra sin ganar nada, porque eso sería tremendo también, porque sería Rusia el vencedor absoluto. Es decir, ¿qué es lo que le podemos dar a Ucrania? Son garantías de seguridad. Y eso solo viene por dos vías. Pertenencia a la Unión Europea, y esto yo lo he dicho antes, y pertenencia a la OTAN. Ya sabemos que Trump dice que no. Pero Trump dice que no y ahora se pone aquí y dice que sí. O sea que esto tampoco me merece demasiado respeto. Yo creo que la solución debería de venir por aquí, porque eso permitiría, ya lo he dicho antes, la disuasión convencional de la OTAN con Rusia está funcionando, con este despliegue magnífico que tenemos en el este de Europa. Yo creo que los rusos se pensarían o se van a pensar mucho en hacer un movimiento en ese sentido, a pesar de que todo indica en que se están fortaleciendo. Yo creo que sí lo pueden hacer en sitios como Georgia o Moldavia, que no pertenecen a la OTAN y a la Unión Europea y ya han tenido que padecer los efectos de las tropas rusas en el pasado. Pues muchas gracias, Paco. Gracias por tu ponencia, por tu tiempo, disponibilidad, por haberte acercado a Asturias a darnos tu punto de vista. Y gracias a todos por vuestro tiempo también. Fuerte aplauso para Paco y buen fin de semana a todos. Gracias.